One Piece. Mi venganza. En medio de la conversación, Demiurge de repente levantó la mano y enfrentó el ataque de Smoker, haciendo eco con un sonido fuerte. El fuerte golpe de Smoker fue bloqueado sin esfuerzo por la única mano de Demiurge. Y su cuerpo, que estaba en la popa del barco, permaneció inmóvil. Lo bloqueó. Smoker se sorprendió al ver su propio ataque fácilmente bloqueado por Demiurge. Incluso los marines detrás de él, al presenciar este repentino giro de los acontecimientos, no pudieron evitar abrir los ojos con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Smoker fue realmente derrotado por este tipo en un solo movimiento. Y este tipo, enfrentándose al ataque de Smoker, lo bloqueó sin esfuerzo con una sola mano. En medio de las miradas atónitas de todos, Demiurge comenzó a contraatacar. Solo para escucharlo hablar con voz profunda. Manifestación del demonio. Puño gigante del demonio tirano. El brazo derecho de Demiurge de repente se hizo enorme, casi alcanzando el tamaño de un humano. Smoker se sorprendió y trató de esquivarlo. Pero el gigantesco puño de Demiurge ya estaba corriendo hacia su rostro. Con un ruido sordo, la figura de Smoker salió volando, estrellándose fuertemente contra la pared de madera del buque de guerra. Fumador. Al ver a Smoker quedarse atrás, Tashigi gritó con preocupación. Al momento siguiente, giró su cabeza enojada hacia Demiurge y sacó su espada de su cintura. Otros oficiales de la infantería de marina hicieron lo mismo, sacando sus espadas de sus cinturas, listos para enfrentar al enemigo. Al mismo tiempo, resonaron una multitud de pasos densos y pesados. Innumerables soldados de la marina, empuñando espadas o portando armas, se acercaron rápidamente al grupo de líderes de la marina. Sin dudarlo, los soldados armados llegaron e inmediatamente levantaron sus armas, apuntando a Demiurge, listos para apretar el gatillo en cualquier momento. Mientras tanto, el brazo derecho de Demiurge volvió a su forma original. Al observar a los oficiales frente a él sacar sus armas, Demiurge habló con calma. ¡Qué montón de insectos salvajes! Como no podemos comunicarnos a través de palabras, tendré que enseñarles con la fuerza. Manifestación del demonio. Garra afilada. Mientras hablaba, los 10 dedos de Demiurge se transformaron en garras afiladas. Sin embargo, el resultado fue diferente. El feroz y determinado golpe de Tashigi fue fácilmente ignorado por Demiurge. La espada larga hizo contacto con las afiladas garras de Demiurge, produciendo un sonido nítido que recuerda al acero chocando. Tashigi estaba sorprendida y sus ojos se abrieron con incredulidad. Una expresión de incredulidad apareció en su rostro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y todavía puede contraatacar? ¿Todavía puede defenderse? Demiurge miró a Tashigi de reojo, su voz era fría y carente de cualquier emoción. El coraje es encomiable. Con eso, Demiurge respondió con un golpe de sus afiladas garras. Sin embargo, en el momento crítico, un denso humo blanco atravesó la multitud e interceptó el ataque de Demiurge. Con un zumbido, el humo blanco enredó fuertemente el brazo de Demiurge. Su rostro reveló una pizca de sorpresa. En ese momento, la figura de Smoker emergió lentamente del humo blanco condensado. Mirando fijamente a Demiurge, Smoker habló con voz profunda. Bastardo, no lo malinterpretes. Soy tu oponente. No creas que puedes escapar fácilmente. Demiurge miró la apariencia de Smoker y se detuvo por un momento. Entonces, una leve sonrisa apareció en su rostro mientras hablaba con calma. Tan pronto como terminó de hablar, Demiurge ejerció una fuerza repentina, agarrando la cabeza de Smoker con una mano. El fumador quedó desconcertado. Pero antes de que pudiera reaccionar, Demiurge golpeó ferozmente su cabeza contra la cubierta del buque de guerra. El fumador tosió un poco de saliva por el impacto repentino. Pero rápidamente, reaccionó y instantáneamente se transformó en un denso humo blanco que rodeó a Demiurge. Demiurge miró a su alrededor con interés mientras estaba envuelto por el espeso humo. ¿Es esta una magia de transformación que puede convertirse en niebla blanca? Una habilidad bastante interesante. Sin embargo, estás siendo demasiado ingenuo si crees que puedes detenerme solo con esto. Dicho esto, Demiurge estaba a punto de romper el cerco de Smoker. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, de repente se detuvo. Sintiendo algo, miró hacia atrás. A pesar de la densa niebla blanca que lo rodeaba, parecía incapaz de impedir que Demiurge viera el peligro más allá de la niebla. En ese momento, más allá de la niebla blanca. En la proa del barco de la marina. Un hombre con cabello corto negro y una espada larga de color blanco plateado colgando de su cintura aterrizó lentamente en la cubierta del barco.
El hombre tocó suavemente el mango de la espada larga con su mano izquierda, observando al grupo en la cubierta del barco. Los marines, a quienes se les había dado un respiro momentáneo por el enredo de Smoker con Demiurge, también notaron a este hombre que de repente abordó el barco. Pensando en la formidable fuerza de Demiurge que acababa de abordar, los marines permanecieron alerta. Agarraron con fuerza sus armas y observaron nerviosamente al hombre que de repente había abordado. Maldita sea, el primer monstruo que abordó ni siquiera ha sido eliminado y su cómplice ya llegó. Tashigi también apretó con más fuerza su espada larga, mirando al hombre que de repente había abordado con una expresión vigilante. ¿Es el compañero de ese tipo? El vicealmirante Smoker ya ha contenido a ese monstruo, así que yo me ocuparé de este tipo. Sin embargo, lo que sorprendió a Tashigi y los demás fue que este hombre parecía no tener intención de atacarlos. En cambio, después de inspeccionar la cubierta, gritó en voz baja. Mientras la voz del hombre bajaba, la niebla blanca transformada por Smoker explotó casi instantáneamente. La figura de Demiurge salió volando desde el interior y aterrizó lentamente junto al hombre que acababa de abordar. Sorprendentemente fácil, dijo Demiurge con una sonrisa, levantando suavemente sus gafas redondas. En ese momento, la niebla blanca se condensó y formó la figura de Smoker. Tú. Miró ferozmente a Demiurge, apretando los dientes. También en ese momento, Tashigi se acercó y se paró junto a Smoker, hablando con calma. Vicealmirante Smoker, ocúpese usted de él. Al decir eso, Tashigi miró fijamente al hombre con la espada larga de color blanco plateado colgando de su cintura, hablando con voz profunda. En cuanto al otro hombre, déjamelo a mí. Al escuchar estas palabras, Smoker miró a Tashigi a su lado con cierta sorpresa. Pero en la situación actual, no había tiempo para dudar. Bien. Ten cuidado, puede que su fuerza no sea débil. Entiendo. Tashigi respondió y lentamente bajó su cuerpo, lista para seguir la orden de Smoker en cualquier momento. Cargar. Gritó el fumador. Simultáneamente, la parte inferior de su cuerpo desplegó su poder elemental, convirtiéndose en una ráfaga de humo blanco, mientras que la parte superior de su cuerpo cargaba directamente hacia Demiurge. Tashigi, por otro lado, al escuchar la orden de Smoker, dio un fuerte paso hacia adelante y atacó al hombre con la espada larga de color blanco plateado en su cintura. Tonto insolente. Esta vez, Demiurge ya no era tan amable como antes. Una cosa era que le faltaran el respeto. Pero ser tan irrespetuoso con su capitán y atacarlo inmediatamente al abordar. Pensando así, Demiurge se inclinó, preparándose para enfrentar a Smoker y Tashigi. Sin embargo, antes de que Demiurge pudiera hacer algún movimiento, algo sucedió. Justo cuando Demiurge estaba a punto de actuar, Carnes, que estaba junto a él, levantó la mano para detenerlo. Capitán. Demiurgo quedó desconcertado. Pero Carnes no explicó nada. Simplemente se giró ligeramente y miró hacia Smoker y Tashigi, quienes se acercaban rápidamente a ellos. Sin desenvainar su espada ni hacer grandes movimientos, Carnes simplemente lanzó una mirada, liberando su haki de conquistador de primer nivel en una repentina efusión. Bajo los pies de Carnes, la cubierta de madera del barco de la marina se derrumbó con un fuerte estrépito. Al instante, un fuerte viento barrió la cubierta y el haki del conquistador se extendió por todos los rincones del barco. Una presión incomparable envolvió instantáneamente a todo el buque de guerra. Con la sólida ráfaga de viento infundida con haki, tanto Smoker como Tashigi, que cargaban hacia Carnes, fueron golpeados. Sus mentes se quedaron en blanco en ese momento. Smoker, que había activado su habilidad Fruta del Diablo, instantáneamente volvió a su forma humana normal y se estrelló pesadamente contra el suelo. Tashigi también sintió que sus piernas se debilitaban y cayó al suelo. Ruido sordo. Ruido sordo. La espada de Tashigi se deslizó de su mano y, por inercia, se deslizó hasta los pies de Carnes. Bajo el control de Carnes, la liberación de su haki fue rápida y su disipación fue igual de rápida. Fue como una ráfaga de viento. Cuando la ráfaga de viento azotó los rostros de los marines, toda la cubierta cayó en un silencio inquietante. Incluso la atmósfera solemne y asesina parecía haber sido arrastrada por esa ráfaga de viento. Después de un rato, se escuchó un sonido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo. Primero, un soldado cayó de rodillas débilmente, seguido por el segundo, el tercero y más marines, cayendo como una línea de fichas de dominó, arrodillándose en el suelo. Sus armas cayeron de sus manos en el momento en que se arrodillaron. Clan. Clan.
Clam, algunos marines incluso pusieron los ojos en blanco y se desmayaron directamente. Cuando vio a algunos marines desmayarse, una expresión de confusión apareció en el rostro de Carnes y murmuró con cierto desconcierto. ¿Alguien también se desmayó? Ya lo he limitado al mínimo. ¿No lo controlé adecuadamente? Mientras tanto, Tashigi lentamente se levantó del suelo. En ese momento, su rostro estaba pálido, con una expresión de miedo persistente, y sus ojos temblaban violentamente como un terremoto. Se arrodilló en el suelo, mirando a Carnes no muy lejos, llena de confusión. Mi espada. Parecía que recordaba algo, y Tashigi murmuró mientras intentaba levantarse para recuperar su aire. Sin embargo, cuando intentó levantarse, se sorprendió al descubrir que no podía. Sus piernas, esas piernas poco confiables, parecían estar rotas e incapaces de ejercer ninguna fuerza por mucho que lo intentara. En el mismo momento, se dio cuenta de que sus manos también temblaban incontrolablemente, como paja. ¿Qué está pasando? Tashigi miró sus propias manos temblorosas e incontrolables, y su voz también temblaba. En la retaguardia, los marines que aún no se habían desmayado estaban arrodillados en la cubierta, en un estado casi idéntico al de Tashigi. Tampoco estaban conscientes de lo que había sucedido, no tenían idea de la situación que tenían ante ellos y de por qué sus piernas de repente se habían vuelto impotentes, lo que los hizo arrodillarse en el suelo. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente y sus espaldas estaban empapadas de sudor frío sin que se dieran cuenta. Querían ponerse de pie, pero sus piernas no podían reunir fuerza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo levantarme? Yo también, y tengo esta palpable sensación de miedo. Yo, tengo miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me arrodillé de repente? ¿Es por la ráfaga de viento de ahora? ¿Es por él? Mientras hablaban, los marines sacudieron la cabeza y miraron hacia Carnes, no muy lejos. Al sentir el estado de sus propios cuerpos, la incredulidad era evidente en los rostros de los marines. En ese momento, Smoker, que había caído al suelo, se levantó lentamente. Smoker levantó la cabeza y miró a Carnes y sus ojos temblaron violentamente, como un terremoto. ¿Qué fue ese sentimiento de ahora? ¿Podría ser que él también tenga el poder de la fruta del diablo? No, no es eso. Eso, Aki. ¿Es Aki? ¿Quién es este tipo? Tan joven y, sin embargo, ya domina el Aki. Smoker miró la figura de Carnes con evidente sorpresa en sus ojos. Aki había escuchado a su maestro, el exalmirante de la Marina Zephyr, mencionarlo antes. Pero esta fue la primera vez que lo encontró. ¿Podría Aki poseer un poder tan formidable? En solo un instante, dejó completamente impotentes a todo el buque de guerra y a cientos de marines. ¿Esto es, Aki? Los ojos de Smoker temblaron e inconscientemente murmuró. Al escuchar esto, la mirada de Carnes también se volvió hacia Smoker. Una sonrisa apareció en su rostro mientras Carnes se reía levemente y decía. Entonces eres tú. No es de extrañar que me sienta un poco familiar. Smoker quedó desconcertado por un momento, sin entender qué quería decir Carnes con eso. La familiaridad que Carnes mencionó no se debía a que hubiera visto a Smoker antes. Después de todo, este fue su primer encuentro. La familiaridad en sus palabras se debió a que se conocía a sí mismo en el futuro de este mundo, consciente de esta figura prominente. Sin embargo, debido a su prolongada estancia en este mundo, sus recuerdos se habían vuelto algo confusos y no pudo reconocer inmediatamente a Smoker a primera vista. No vinimos aquí para pelear y matar. Solo queríamos saludarte, dijo Carnes con una sonrisa, abriendo cortésmente la boca. Fumador. ¿Saludar? Carnes asintió y sonrió y dijo. Así es, solo saludo. Soy Carnes, el capitán de los piratas del Emperador Pálido. Esta persona aquí es mi subordinado, Demiurge. Encantado de conocerle, vicealmirante Smoker. Al escuchar la presentación de Carnes, todos los marines presentes instintivamente volvieron su mirada hacia Demiurge, que estaba al lado de Carnes. Recordando la exhibición anterior de Demiurge cuando atravesó la formación de marines, pareciendo invencible. Los marines no pudieron evitar sudar profusamente de miedo. Tanto Smoker como Tashigi, al mismo tiempo, tragaron un difícil trago de saliva. El capitán, en realidad es él. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? Este tipo llamado Demiurge es tan poderoso y ni siquiera es el capitán. ¿No significa eso que este tipo Carnes es incluso más fuerte que Demiurge? Con esos pensamientos en mente, tanto Smoker como Tashigi miraron instintivamente hacia Carnes.
Sus pensamientos se vincularon inmediatamente con los métodos que Carnes acababa de mostrar. En solo un instante, la técnica que dejó impotentes a todos los marines en el buque de guerra los hizo a ambos temblar, sus rostros mostraban miedo. Carnes, al observar sus reacciones, no pudo evitar sorprenderse un poco y preguntó: ¿Me conoces? Sin embargo, tan pronto como las palabras salieron de su boca, Carnes no pudo evitar reírse. El gobierno mundial había borrado durante mucho tiempo su existencia de la historia. Además de esos viejos que lo experimentaron, ¿quién más lo reconocería? Si esos viejos no lo mencionaran, ¿quién lo conocería? Parece que hice una pregunta extraña, murmuró Carnes para sí mismo. Luego, se acercó lentamente a Smoker. Originalmente planeé saludar e irme. Pero ahora me gustaría pedirte un pequeño favor. Smoker apretó los dientes y miró hacia arriba, con la voz llena de ira. ¿De qué estás bromeando? ¿Crees que yo, un vicealmirante de la Marina, ayudaría a un pirata como tú? Carnes no le prestó mucha atención y siguió sonriendo. Si te encuentras con Garp en el futuro, dale mis saludos. Dile que disfrute de la libertad que tiene ahora porque iré a buscarlo, seguro. Ah, y si te encuentras con ese viejo Sengoku, pasa el mensaje también. Al escuchar las inesperadas palabras de Carnes, tanto Smoker como Tashigi quedaron un poco desconcertados. Casi simultáneamente, un pensamiento apareció en sus mentes. ¿Es él, amigo del vicealmirante Garp y del almirante de flota Sengoku? Sin embargo, este pensamiento rápidamente desapareció de sus mentes. ¿A él? ¿Amigos del vicealmirante Garp y del almirante de flota Sengoku? Absolutamente imposible. Dejando de lado si Carnes es un pirata o no, con una diferencia de edad tan significativa, ¿cómo podrían Garp y Sengoku ser amigos de un joven? Es completamente absurdo. Carnes observó el cambio en sus expresiones y pudo adivinar aproximadamente lo que estaban pensando. Sin embargo, no se molestó en dar muchas explicaciones. Había estado en silencio durante demasiado tiempo, perdido en la tranquilidad. Esos viejos lo habían olvidado hace mucho tiempo. Pedirle a Smoker que transmitiera sus saludos a Garp y Sengoku fue simplemente una idea impulsiva. Era una forma de hacerles saber a esos viejos que todavía estaba por aquí. Pero en realidad, si este mensaje les llegó o no, era irrelevante para Carnes. Porque les haría saber que había regresado de una manera diferente. En ese momento, llegaron gritos detrás de Carnes. Carnes giró la cabeza y vio su barco, el Eternal Gale, acercándose lentamente. Al mirar la escena en la cubierta del buque de guerra de la Marina, los miembros de la tripulación parecían abatidos. Ah. Lo sabía, si el capitán y Demiurge hicieran un movimiento, no tendríamos nada que hacer. Así es, mira, todos se están inclinando. Los miembros de la tripulación suspiraron, aparentemente decepcionados e impotentes por no poder participar en la batalla. Por otro lado, la percepción de Bella era completamente diferente a la de los miembros de la tripulación. Al ver a los marines arrodillados en la cubierta del buque de guerra no muy lejos, Bella sintió como si le hubieran golpeado la visión. Sus pupilas comenzaron a encogerse incontrolablemente. Esto no puede ser verdad, ¿verdad? ¿Ellos, ganaron? ¿Contra todos ellos? Solo 2 personas contra un buque de guerra entero y cientos de marines. Estos 2 tipos son siquiera humanos. El número de marines es tan grande que incluso si se promedia, cada uno de ellos tendría que enfrentarse a cientos de personas. Pero aún así, ganaron. Esto excede completamente los límites de la capacidad humana, ¿no es así? Bella miró a Carnes y Demiurge en el buque de guerra, su rostro lleno de una sorpresa incrédula. Incluso sus ojos temblaron intensamente debido al tremendo impacto de la escena que tenían ante ellos. Carnes miró a sus más de 20 miembros de la tripulación que suspiraban y no pudo evitar reírse. ¿Por qué todos suspiran como si hubieran sufrido una derrota? Un miembro de la tripulación parecía algo ofendido. Capitán, nosotros también queríamos participar en la batalla. Un miembro de la tripulación tomó la iniciativa y otros inmediatamente intervinieron. Sí, capitán. Nosotros también queremos luchar con pasión. Con tu fuerza y la de Demiurge siendo tan formidables, si haces un movimiento, no tendríamos nada que hacer. Los miembros de la tripulación asintieron con la cabeza. Carnes no pudo evitar mirar a Demiurge a su lado, encontrando la situación algo divertida. Demiurge se empujó las gafas y dijo: no me importa, pero capitán, es mejor si no se encarga de todo personalmente. Después de todo, estos insectos no son dignos de experimentar la gloria de ser asesinados por sus propias manos.
Suspiró tilde Carnes suspiró impotente y casualmente sonrió a los miembros de su tripulación en el barco. Dado que ese es el caso, te lo dejaré todo a ti la próxima vez que nos encontremos con algo como esto. Pero si no puedes manejarlo, entonces Demiurge o yo tendremos que intervenir. Tan pronto como los miembros de la tripulación se enteraron de que Carnes había hecho arreglos para el futuro, sus rostros inmediatamente se iluminaron de entusiasmo. No se preocupe, capitán. Si algo como esto vuelve a suceder, definitivamente lo manejaremos maravillosamente. Al observar las expresiones emocionadas de los miembros de la tripulación, Carnes sacudió la cabeza con impotencia. Acompañó a Demiurge de regreso al Eternal Gale. Mientras tanto, Bella, al presenciar las reacciones de los miembros de la tripulación, abrió mucho los ojos con incredulidad y una pizca de miedo. ¿Qué? ¿Son maníacos de las batallas? ¿Estos tipos? Por otro lado, Carnes, que estaba a punto de regresar a su habitación a descansar, de repente recordó algo. Esto lo llevó a abrir inmediatamente su panel de atributos para verificar. Puntos de influencia. 301. Como había anticipado, no había ningún sistema que indicara el aumento de puntos de influencia. ¿Las batallas también pueden aumentar los puntos de influencia? Y parece que son incluso más gratificantes que reclutar miembros de la tripulación para ganar puntos de influencia. Esta pequeña batalla en realidad aumentó mis puntos de influencia en más de 100, Carnes cayó en la contemplación. De repente, vislumbró a Bella parada no muy lejos. Esto provocó una nueva idea en su mente. Después de un momento, se escuchó un grito de sorpresa. ¡Ah! Bella, que todavía estaba prestando atención a los miembros de la tripulación que lo rodeaban, fue repentinamente levantada por Carnes. Capitán. ¿Qué está pasando? Preguntó Bella ansiosamente, volviendo la cabeza con voz temblorosa. No es nada. Supongo que realmente no quieres quedarte en este barco, ¿verdad? Te devolveré tu libertad. Bella quedó momentáneamente atónita por sus palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Carnes le gritó al buque de guerra de la marina frente a ellos. Te doy esta chica. Sin esperar la respuesta de Bella, simplemente la arrojó. Al abrir su panel de atributos una vez más, Carnes vio el resultado esperado. Puntos de influencia. 300. De hecho, disminuyó, ¿no? Con un sonido sordo, Bella se sentó en la cubierta del buque de guerra de la marina. Justo enfrente de Smoker y los demás. Bella parpadeó y su mente se quedó en blanco. No solo ella, incluso los propios marines quedaron momentáneamente atónitos por este repentino giro de los acontecimientos. En el Eternal Gale, al ver a Bella, quien se había convertido en su compañera hace apenas unos días, siendo entregada así a los marines por el capitán, los miembros de la tripulación también quedaron estupefactos. Tenía planes de llevarme bien con Bella. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. A diferencia de los marines, los miembros de la tripulación de Carnes aceptaron rápidamente esta realidad y no tenían quejas hacia Carnes por sus acciones. Pronto, las sonrisas reaparecieron en los rostros de los miembros de la tripulación y saludaron a Bella en el buque de guerra de la marina. Los tripulantes se despiden de Bella. En el buque de guerra de la marina, Bella estaba ahora en estado de pánico y el sudor le corría por la frente. Rodeada de marines, ella, una pirata, era como un cordero entre lobos. Quería gritar fuerte, esperando que Carnes no la abandonara. Pero por alguna razón, las palabras no salían. Solo podía gritar frenéticamente en su mente. Oye, no me dejes atrás. Este es un buque de guerra de la marina. Esta broma no tiene nada de gracioso. Oye. No te vayas, no te vayas. Mientras observaba el vendaval eterno alejarse, Bella gritó en su mente. ¿Y cuál es tu nombre? Justo cuando Bella lloraba por dentro, una voz profunda llegó a sus oídos. Bella se estremeció instintivamente. Con cierta rigidez, giró lentamente la cabeza y miró en la dirección de la voz. Un hombre corpulento con músculos abultados estaba a su lado, mirándola. Bella estaba asustada hasta el punto de llorar, pero forzó una sonrisa y saludó a Smoker. Hola. ¿Cómo están todos? Ese día, el sueño de Bella de encontrar One Piece quedó completamente destrozado. En su lugar, un nuevo sueño y una nueva meta echaron raíces en su corazón. Más tarde, se convirtió en miembro de la infantería de marina y su objetivo era enviar a todos los miembros de la tripulación pirata del emperador Gale a prisión. Sin embargo, esas son historias para otro momento. Sobre el vendaval eterno. Carnes ingresó a la página de reclutamiento del sistema.
Reclutar tripulación especial 300. Reclutar tripulación avanzada 5, 200. Reclutar tripulación intermedia 10, 200. Reclutar tripulación básica 10, 200. Carnes primero reclutó a un miembro avanzado de la tripulación y siguió el mensaje del sistema. Reclutamiento de miembros avanzados de la tripulación en progreso. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito a 5 miembros avanzados de la tripulación. Carnes miró la página de reclutamiento. Reclutar tripulación avanzada 5, 300. Reclutar tripulación intermedia 10, 200. Reclutar tripulación básica 10, 200. Como era de esperar, los puntos de influencia necesarios para reclutar miembros avanzados de la tripulación aumentaron. Pero no hubo cambios en los otros niveles de miembros de la tripulación, lo que significaba que una vez que los puntos de influencia de Carnes alcanzaran los requisitos, podría convocar al menos una ronda de miembros de la tripulación. Y a juzgar por el tamaño actual del Eternal Gale, acomodar de 500 a 600 personas no sería ningún problema. Cuando el número total de miembros de la tripulación alcanzó los 700. El modelo del Eternal Gale se cambiaría a un barco grande. Con estos pensamientos en mente, Carnes comenzó a reclutar miembros para la tripulación. Reclutamiento de miembros intermedios de la tripulación en progreso. Reclutamiento de miembros básicos de la tripulación en progreso. Reclutamiento de miembros avanzados de la tripulación en progreso. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito a 5 miembros avanzados de la tripulación. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito a 10 miembros intermedios de la tripulación. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito a 10 miembros básicos de la tripulación. Recordatorio amistoso. Esta recompensa requiere que el anfitrión vaya a la isla más cercana para recogerla. Al escuchar el aviso del sistema, Carnes se quedó pensativo por un momento. ¿No pueden enviarme directamente a los miembros de la tripulación? Fue lo mismo la última vez, pero llegaron donde yo estaba. Después de pensarlo un poco, Carnes dejó el asunto a un lado por el momento. Aún queda un miembro especial de la tripulación por reclutar. Con la selección de Carnes se inició el reclutamiento del tripulante especial. Reclutamiento de miembros especiales de la tripulación en progreso. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar a un miembro especial de la tripulación del Jujutsu Kaisen, Yuta Okotsu. Recordatorio amistoso. Esta recompensa requiere que el anfitrión vaya a la isla más cercana para recogerla. Puntos de influencia. 300 miembros totales de la tripulación. 77 miembros de la tripulación especial. Demiurge, Yuta Okotsu. Miembros de la tripulación avanzada. 15 miembros de la tripulación intermedios. 30 miembros de la tripulación básica. 30 objetos. Vendaval eterno, medio. Entrada al fondo de premios. Reclutar tripulación especial 1 500. Reclutar tripulación avanzada 5, 500. Reclutar tripulación intermedia 10, 500. Reclutar tripulación básica 10, 500. Chicos, por favor den a esta historia algunas piedras de poder y reseñas muy necesarias. Sobre el vasto mar, el Eternal Gale continúa su viaje. Siguiendo las instrucciones del sistema, Carnes se dirige hacia la isla más cercana para encontrarse con su tripulación. Desafortunadamente, su posición inicial en el mar es ligeramente desviada y no hay islas cercanas en los alrededores. Carnes solo puede llevar al equipo a seguir navegando, sin parar. Sin embargo, el barco continúa su viaje durante todo el día hasta que, al amanecer del día siguiente, finalmente divisan una isla a lo lejos. Lo veo. Lo veo. Veo una isla. Un miembro de la tripulación de servicio en el puesto de vigilancia del mástil señala hacia una pequeña isla a lo lejos. Con su fuerte grito, los miembros de la tripulación que estaban de servicio abajo también se revitalizaron. ¿Una isla? ¿Dónde? ¿Dónde está? Al noroeste, timón izquierdo. El miembro de la tripulación de vigilancia indica la dirección. Con la dirección dada, otro miembro de la tripulación llega inmediatamente al timón, tomando el volante mientras grita con voz profunda. En el puesto de vigilancia, el miembro de la tripulación deja el telescopio, salta y aterriza de manera constante. Con un sonido de pasos, el tripulante mantiene una postura estable, sonriendo. Sin embargo, antes de que el miembro de la tripulación pudiera terminar de hablar, Demiurge aparece a su lado, con voz fría mientras habla. No es necesario. El capitán está descansando. Hemos llegado a la isla. Ve a informarle. Aunque sorprendido por la repentina aparición de Demiurge, el miembro de la tripulación no tiene objeciones a sus palabras.
Después de todo, el tiempo de descanso del capitán es crucial y no indicó explícitamente la necesidad de una notificación inmediata al descubrir la isla. Por lo tanto, no hay mucha diferencia entre informar después de que el barco llegue a la isla. Comprendido. Luego de reconocer con una respuesta, el tripulante regresa a su puesto. En lo alto de un faro junto al mar. Allí está un hombre de mediana edad con las sienes canosas, de unos 40 o 50 años. Tiene una expresión severa mientras sostiene un telescopio, observando el barco que se acerca en la distancia. A pesar de su edad, el físico del hombre de mediana edad sigue siendo robusto e incluso su vista es excelente. Con la ayuda del telescopio puede ver claramente. Es un barco blanco plateado. Incluso en la oscuridad, su presencia no se puede ocultar, ya que las luces del barco parpadean. Y ondeando en lo alto del mástil hay una bandera adornada con un símbolo de calavera. Esto sin duda proclama su identidad al mundo. Declara su condición de piratas. De repente, se escucha un violento portazo cuando la puerta se abre con fuerza. El hombre de mediana edad instintivamente gira la cabeza para mirar. Ve a un joven en su mejor momento, jadeando pesadamente, parado en la puerta con una expresión sombría en su rostro. Desastre. Nison. Un barco se acerca a la isla. Son piratas. Un barco pirata. El rostro de Nison se oscurece. Gira la cabeza hacia el mar por un momento y luego mira a la persona que le inquieta. Informe a los demás milicianos, ármense y prepárense para la batalla. La paz de esta isla solo puede protegerse con nuestras propias manos. Al escuchar las palabras de Nison, el hombre que le informa también se pone serio. En el segundo siguiente, mira resueltamente a Nison y responde. Iré a informarles de inmediato. Con eso, el hombre está a punto de darse vuelta y marcharse. Pero Nison de repente grita para detenerlo. ¿Qué pasa? El hombre se da vuelta, confundido. Sin embargo, Nison duda por un momento. Después de una breve pausa, habla lentamente. Informe también a Noruko. Estos piratas son una fuerza formidable, y depender únicamente de la milicia que hemos organizado puede no ser suficiente. Si Noruko está dispuesto a brindarnos algo de ayuda, será más ventajoso tanto para él como para nosotros. El hombre asiente solemnemente y dice, entiendo. Yo me encargo. Luego de terminar sus palabras, el hombre rápidamente abandona el lugar. Nison, al ver al hombre partir, se da vuelta y entra a una habitación. Abre una espada larga cubierta de polvo por dentro y la limpia con cuidado. Quizás esta sea nuestra batalla final. Incluso si muero, no les dejaré poner un pie en esta isla. A bordo del Eternal Gale. A medida que pasa el tiempo, el cielo comienza a aclararse. El barco se acerca a la isla. Carnes, al recibir la notificación de los tripulantes, llega a cubierta. A lo lejos, Carnes ve luces dispersas en la isla. ¿Qué hora es en este momento? Alrededor de la 3:00 de la mañana. Un miembro junior de la tripulación deja escapar la respuesta. La 3:00, entre las 5 y las 7 de la mañana. Carnes reflexiona y contempla una vez más las escasas luces de la isla. Estas personas seguramente se despiertan temprano. Bromea un miembro de la tripulación de rango medio mientras se apoya en la barandilla. Carnes mira hacia arriba, suspira suavemente y dice, se acerca el amanecer. Prepárense para anclar. Comprendido. Los miembros de la tripulación responden con sonrisas y comienzan a preparar el barco para el atraque. En poco tiempo, el barco está firmemente anclado. Algunos miembros de la tripulación desembarcan primero para evaluar los alrededores. Mientras tanto, Carnes está de pie en cubierta, contemplando su panel de atributos con un dejo de confusión. Ha llegado a la isla, pero ¿por qué no han aparecido todavía los miembros de su tripulación? Perdido en sus pensamientos, Carnes examina la situación en la isla. Es en ese momento que nota que un grupo de personas se acerca en su dirección. A lo lejos se encienden antorchas en la isla. Iluminado por las llamas parpadeantes, Carnes ve a un grupo de individuos armados con diversas armas. Con solo observar su armamento no coincidente, Carnes puede concluir que definitivamente no son miembros de su tripulación. Al mismo tiempo, Demiurge y los demás miembros de la tripulación también notan a los invitados inesperados. Oh. Con esta alineación, ¿están aquí para darnos la bienvenida? Un miembro mayor de la tripulación bromea con interés. HMPH, no parece que estén aquí para recibirnos con todas estas armas. Tienes razón, en lugar de una bienvenida, parecen más alborotadores. Los miembros de la tripulación charlaron y rieron.
Pero Carnes, por otro lado, solo estaba preocupado por su propia tripulación y por qué no habían llegado todavía. ¿Podría ser que él mismo necesitara poner un pie en la isla? Mientras Carnes reflexionaba sobre este pensamiento, los milicianos con antorchas también llegaron a la orilla. Había bastantes personas, una treintena aproximadamente. Había incluso más miembros de los piratas del emperador Gale reunidos en la orilla. Poco a poco formaron una barrera, bloqueando el camino que se debía tomar para poner un pie en la isla. Oye. ¿Estás aquí para darnos la bienvenida? En el barco, aunque entendían las intenciones del otro lado, un tripulante los saludó en broma. Como era de esperar, justo después de su llamada. Nison, que los guiaba, inmediatamente dejó escapar una voz fuerte. Esta isla no te da la bienvenida. Mientras estemos aquí, no pondrás un pie en esta isla. Al escuchar la decidida declaración inicial de Nison, los miembros de los piratas del emperador Gale quedaron momentáneamente atónitos. Después de recuperarse de su sorpresa, algunos de ellos se emocionaron en secreto, frotándose las manos. Vaya, este tipo habla con tanta valentía. Me gusta. Maldita sea, es duro. Lo admiro. ¿Se va a convertir en una pelea? Definitivamente se va a convertir en una pelea, ¿verdad? No más negociaciones, ¿verdad? Algunos de ellos se retiraron silenciosamente hacia la parte trasera de la multitud, sacando sigilosamente sus largas espadas de sus cinturas, listos para cargar en cualquier momento. En ese momento, un miembro superior de la tripulación instintivamente giró la cabeza y miró a Carnes. Carnes miró a la gente que bloqueaba el camino abajo y luego volvió a mirarlo. ¿No dijiste que no había nada que hacer? En el futuro, manejen este tipo de cosas ustedes mismos. Pero recuerda una cosa, estamos aquí para recoger a alguien. No hagas nada tonto como retirar a toda la tripulación solo porque alguien dijo algo razonable. Al ver a Carnes delegar autoridad, el miembro superior de la tripulación sonrió. No se preocupe, capitán. No haremos nada de eso. Todo lo que hagamos defenderá la dignidad y la reputación de los piratas del emperador Gale. Tan pronto como el miembro superior de la tripulación pronunció estas dos frases. Los miembros de la tripulación que estaban a punto de salir corriendo y lidiar con Nison detuvieron inmediatamente sus acciones, reprimiendo su impulso de cargar. En ese momento, un pensamiento surgió en sus mentes. Si cargamos así, perderemos nuestra dignidad. ¿No deberíamos esperar un rato? También fue en ese momento que el miembro superior de la tripulación giró la cabeza y miró a Nison y los demás. Entonces, según la costumbre, negociemos primero. Al decir eso, una suave sonrisa apareció en el rostro del miembro mayor de la tripulación. Oigan, chicos, estamos aquí para recoger a alguien. ¿Podrían dejarnos paso? No. No te damos la bienvenida. Sal de este lugar. Nison respondió sin dudarlo, alzando la voz. Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro del miembro mayor de la tripulación se hizo aún más amplia. Su boca estaba casi estirada hasta las orejas. No nos dejas pasar, ¿eh? Duro. Me gusta. Tenía miedo de que nos dejaras paso. Desde que no hubo la última pelea, me pican las manos. Entonces, ¿no tiene sentido negociar? El miembro mayor de la tripulación tomó su espada larga en su cintura. Con un sonido nítido de la espada desenvainada, el miembro mayor de la tripulación sacó lentamente su espada larga de su cintura. Dado que ese es el caso, entonces no tenemos más remedio que, antes de que pudiera terminar su frase, varias figuras salieron volando repentinamente del barco. Swoosh. Swoosh. Swoosh, el miembro mayor de la tripulación, que no había desenvainado completamente su espada, quedó atónito al verlo. Al momento siguiente, exclamó enojado. Oigan, idiotas. Vuelvan. Aún no he dado la señal de empezar. Sin embargo, los miembros de la tripulación que se habían apresurado a salir no regresaron. Solo regresaron sus voces. Dijiste que no tenía sentido negociar, ¿verdad? Entonces tendremos que recurrir a la violencia. Entonces seré el primero en irme. Idiotas. Sin más demora, el miembro superior de la tripulación maldijo mientras desenvainaba su espada y desembarcaba, corriendo hacia el campo de batalla. Después de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, los demás miembros de la tripulación también hicieron lo mismo. Temiendo que no encontraran un oponente. Dejemos que quede claro, una persona por oponente, no robar. Al ver a los piratas correr hacia ellos, Nison advirtió en voz alta. Los 4 o 5 hábiles pistoleros que iban al frente inmediatamente apuntaron con sus armas a los piratas que cargaban. Quizás era la primera vez que se enfrentaban directamente a los piratas.
Muchos milicianos estaban nerviosos y les temblaban levemente las manos y los pies. Al darse cuenta de esto, Nison inmediatamente les aseguró: no tengan miedo, no se dejen intimidar por su impulso. Los superamos en número y tenemos armas, tenemos la ventaja. Justo cuando Nison estaba levantando la moral. De repente, una voz fría sonó a su lado. ¿Podrías detenerte aquí? Me preocuparía que dispararas contra mis compañeros. Al escuchar esta repentina voz desconocida, Nison no pudo evitar estremecerse y rápidamente giró la cabeza para mirar. Pero todo lo que vio fue a un joven vestido de blanco, con una espada larga en la espalda, que había aparecido a su lado en algún momento. Y él no era otro que Ikta Okotsu, el miembro de la tripulación especial reclutado recientemente por Carnes. ¿Quién eres tú? Nison preguntó con miedo. Conocía a cada miliciano y cómo eran, habiendo vivido en esta isla durante tanto tiempo. Sin embargo, Yuta no respondió su pregunta de inmediato. En cambio, gritó suavemente. En un instante, los milicianos de la primera fila, empuñando sus armas, sintieron de repente una fuerza inmensa. Esa fuerza, en un instante, les quitó todas las armas de las manos. Y justo frente a sus ojos, Ikta aplastó esas 4 o 5 armas en el acto. Ante este repentino giro de los acontecimientos, aquellos milicianos se sintieron como si hubieran visto un fantasma. Todos estaban tan asustados que sus respiraciones se detuvieron y se congelaron en seco. Chicos, por favor den a esta historia algunas piedras de poder y reseñas muy necesarias. Incluso la milicia que estaba detrás de ellos no pudo evitar dar un paso atrás cuando vieron esta escena. ¿Qué está pasando? El arma, de repente se fue volando. Y se hizo añicos así. Es como si hubiera sido aplastada por algo. Mientras se pronunciaban las palabras, la milicia instintivamente tragó saliva y dio un paso atrás. Sus ojos estaban llenos de sospecha y sus expresiones eran de miedo. Nison fue el primero en reaccionar e inmediatamente giró la cabeza, cuestionando en voz alta a Yuta con un toque de ira. ¿Estás confabulado con esos piratas? Sin embargo, Nison acababa de terminar de hablar cuando se dio cuenta de que Yuta ni siquiera estaba a su lado. En cambio, tarareando una alegre melodía, Yuta caminó hacia la dirección del Eternal Gale. Nison, que presenció esta escena, se llenó de ira. Su espada larga fue sacada de su cintura. Nison agarró con fuerza la espada y gritó enojado mientras corría hacia Yuta, que solo se había alejado una corta distancia. «Bastardo, no me ignores». Sintiendo los pasos de Nison acercándose, Yuta desaceleró el paso y giró la cabeza para mirar hacia atrás. Cuando Yuta se giró, se encontró con un ataque cortante de Nison. La espada larga y afilada resonó en el aire mientras apuntaba directamente al rostro de Yuta. Sin embargo, Yuta no mostró signos de pánico o miedo ante el repentino ataque de Nison. Con movimientos ágiles, Yuta se inclinó ligeramente hacia atrás, evadiendo fácilmente el golpe. Al ver esto, Nison inmediatamente siguió con un golpe hacia abajo. Yuta dio un paso a un lado y lo esquivó. Nison rápidamente siguió con un golpe hacia arriba, pero Yuta lo evadió sin esfuerzo nuevamente con un simple paso lateral. 3 golpes consecutivos fallaron, sin siquiera tocar la esquina de la ropa de Yuta. Esto hizo que Nison se sintiera avergonzado y enojado. Todo lo que puedes hacer es esquivar. Gritando en voz alta, Nison reunió sus fuerzas y desató un corte horizontal con toda su fuerza hacia Yuta. Zumbido metálico. Al escuchar el zumbido producido por la espada larga, Yuta miró a Nison con un toque de sorpresa. Sin embargo, el corte de Nison ni siquiera había tocado a Yuta todavía. De repente, una aterradora mano gigante emergió del vacío. La mano grande agarró directamente la espada oscilante de Nison. ¿Qué es esto? Las pupilas de Nison se contrajeron involuntariamente al ver la repentina aparición de la mano gigante, y su rostro mostró una expresión de asombro. Sin mencionar nada más, solo esta palma era casi tan alta como él. Inmediatamente después, esa gran mano, ante la mirada asombrada de Nison, aplastó directamente su espada. Como si fuera cristal, la espada se hizo añicos en varios pedazos. En el siguiente instante, la mano gigante agitó y abofeteó casualmente a Nison. Nison fue instantáneamente enviado a volar, la sangre salía de su boca y cayó pesadamente al suelo. Cayó al suelo varias veces antes de finalmente estabilizar su cuerpo. Con una pizca de miedo, Nison levantó la cabeza y miró hacia Yuta. En ese momento, la mente de Nison cayó en el caos. ¿Qué fue eso de ahora? ¿Una mano? Una mano de un tamaño tan inmenso, no puede ser humana, ¿verdad? ¿Es él?
Nison miró a Yuta no muy lejos, sus ojos temblaban violentamente y su rostro se llenó de una mezcla de asombro y miedo. Como para responder a las dudas de Nison, una voz ronca, parecida a la de una niña, de repente habló con un toque de reproche. «Caray, ¿qué estás haciendo, Yuta?» Yuta giró la cabeza al escuchar la voz, con una sonrisa ligeramente de disculpa en su rostro. «Lo siento, Rika, solo estaba concentrada en llegar rápidamente al lado del capitán». Aquella voz ronca, teñida de un toque de reproche, volvió a sonar. «Ten más cuidado, es peligroso así. No te preocupes, él no puede hacerme daño». Yuta lo tranquilizó con una sonrisa. Y efectivamente, lo que dijo era verdad. Si no fuera porque Rika intervino porque no podía soportar mirar, Yuta fácilmente podría haber bloqueado sin esfuerzo los ataques de Nison. No muy lejos, Nison, que parecía estar hablando con Yuta, no podía ver a nadie a su lado. Giró la cabeza y miró a su alrededor, buscando a la persona con la que Yuta estaba conversando. Fue durante este momento de confusión que Nison pareció ver, detrás de Yuta, una criatura gigantesca y monstruosa con una apariencia aterradora. Y esa criatura monstruosa y aterradora ahora lo miraba fríamente. Sin embargo, tal vez debido a la oscuridad de la noche, esta imagen se desvaneció en un instante. Como si el monstruo nunca hubiera existido. O tal vez, el monstruo se había sumergido una vez más en la oscuridad. Independientemente del escenario que fuera, esa imagen dejó un fuerte impacto visual en Nison, lo que le hizo contener la respiración involuntariamente y congelarse en el lugar. Aunque fue solo un momento fugaz. Esto hizo que la mente de Nison se quedara en blanco, como si le hubiera caído un rayo, y no pudiera pensar con claridad. Al mismo tiempo, Nison entendió. El hombre frente a él definitivamente era alguien con quien no podía lidiar. Todos sus ataques anteriores fueron fácilmente evadidos por él, sin siquiera tocar una sola esquina de su ropa. Esto fue suficiente para indicar la diferencia de fuerza entre ellos. Ahora, detrás de él, en el lugar invisible, había incluso un monstruo aterrador. Rompió su espada con un solo golpe y lo hirió gravemente. Esto demostró aún más la brecha de fuerza entre ellos. Su propia fuerza y la fuerza del oponente simplemente no estaban al mismo nivel. A pesar de que Nison se había preparado mentalmente, todavía sentía miedo cuando se enfrentaba a Yuta. Sus manos, piernas e incluso su cuerpo temblaban incontrolablemente en ese momento. Al mismo tiempo, los miembros de la tripulación que salieron corriendo del barco y presenciaron la aparición de Yuta sintieron una sensación de inquietud. Después de ver a Yuta herir a Nison con un solo golpe, sus ojos se llenaron de expresiones ansiosas, temiendo que Yuta aprovechara su oportunidad. «Yuta. Has trabajado duro. Ve rápidamente al lado del capitán, nosotros nos encargaremos de las cosas aquí». «Sí. Nosotros nos encargaremos de las cosas aquí». Mientras hablaban, los miembros de la tripulación avanzaron, rompiendo la formación de la milicia. Parecían estar hambrientos y sus ojos brillaron con determinación cuando vieron a los milicianos empuñando armas. «Vamos. Déjanos ser tus oponentes». Cuando numerosos miembros feroces de la tripulación se involucraron, la batalla entre piratas y milicianos estuvo a punto de estallar. En esta batalla, los miembros de los piratas del emperador Gale demostraron una fuerza abrumadora. A las pocas respiraciones del asalto de la tripulación de los piratas del emperador Gale, decenas de milicianos fueron derrotados, perdiendo sus capacidades de combate y cayendo al suelo. Los tripulantes, que todavía estaban ansiosos por más, miraron a los milicianos caídos y no pudieron evitar sentirse algo decepcionados. ¿Qué? ¿Ya ni siquiera pueden ponerse de pie? Pensé que su fuerza no sería tan débil hasta el punto de impedirnos aterrizar en la isla. Sin embargo, parece que la realidad es mucho peor de lo que podrías haber imaginado. Los miembros de la tripulación conversaron entre ellos. Mientras tanto, en el otro lado, Yuta, Demiurge ya había llegado bajo el vendaval eterno. Mirando a Carnes en la cubierta del barco, Yuta, Demiurge lo saludó con una sonrisa. En respuesta, el rostro de Carnes también reveló una sonrisa. «Hemos venido a recogerte. ¿Dónde están los demás?» Yuta y Demiurge se dieron vuelta y explicaron. «Escuché la conmoción de este lado, así que corrí primero. Los demás deberían llegar pronto». Justo cuando hablaban, desde la dirección de la isla. Rápidamente surgieron varias figuras. Swoosh. 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 Tan pronto como estas figuras estabilizaron su postura, uno de los hombres robustos se echó a reír. «Jajaja. Soy el primero». «El primero es Yuta», intervino abruptamente alguien a su lado. «En lugar de estas bromas sin sentido, informemos primero al capitán».
Mientras hablaba, el grupo se dirigió hacia el Eternal Gale. Cuando llegaron debajo del barco, todos saludaron al unísono. Carnes asintió con una sonrisa. Podía decir que estos individuos ante él eran todos miembros de la tripulación de élite que habían dominado el Aki, y había exactamente 10 de ellos. Poco después de la llegada de los 10 tripulantes de élite, una serie de pasos rápidos se acercaron. Los piratas levantaron la vista en respuesta al sonido. Vieron un gran grupo de hombres y mujeres con espadas largas acercándose al Eternal Gale. Y sin excepción, todos eran miembros reclutados por Carnes. «Están todos aquí». Carnes no pudo evitar sentirse conmovido mientras miraba a la multitud que se acercaba. En ese momento, Demiurge se acercó al lado de Carnes y preguntó: «¿Estamos listos para zarpar?». Carnes levantó la vista y miró el cielo que se iluminaba ligeramente. Después de un breve momento de silencio, Carnes sacudió suavemente la cabeza. «Todavía no. Hemos estado navegando en el mar desde hace bastante tiempo, sin apenas descansar. Tomemos un descanso hoy». Carnes dijo mientras miraba a los miembros de la tripulación que habían salido corriendo del barco antes, llamándolos. «Hoy descansaremos mediodía y zarparemos después del almuerzo. Haz lo que quieras». Después de estar encerrado en el barco durante tantos días, es una buena opción explorar la isla. Al escuchar el repentino arreglo de Carnes, los miembros de la tripulación inicialmente quedaron atónitos. Una vez que se dieron cuenta de lo que quería decir, aplaudieron con alegría. Carnes sonrió y también miró a los miembros de la tripulación recién llegados. «Ustedes también, hagan lo que quieran». Pronto, los miembros de la tripulación se dedicaron a realizar actividades que les interesaban. Algunos optaron por desembarcar y explorar la isla. Algunos permanecieron en la costa costera, mientras que la mayoría optó por permanecer en el barco, especialmente los tripulantes recién regresados. En medio de las relajadas y amenas conversaciones entre los tripulantes, Carnes notó algo. Incluso entre los miembros de la tripulación recién reclutados, ya estaban familiarizados con los miembros de la tripulación existentes, y la familiaridad era mutua. Todos conocían los nombres de los demás. Además, Carnes se dio cuenta de que incluso si no sabía el nombre de un miembro de la tripulación, siempre que lo mirara y pensara en pronunciar su nombre le vendría instantáneamente a la mente. Carnes, mirando a los diversos miembros de la tripulación encubierta, murmuró suavemente. Ya es hora de formar divisiones, aunque los miembros de la tripulación eran disciplinados y obedientes a sus órdenes, sin ningún escuadrón asignado, todavía había cierto grado de caos. Al igual que en la batalla reciente, había señales de desorden y confusión. Actualmente, solo había un poco más de 70 personas en el barco, lo cual no era un gran número, pero a medida que la tripulación creciera en el futuro, sería necesario establecer divisiones. Hagámoslo simple y dividámoslos por la mitad. Dijo Carnes, y su mirada se volvió hacia el mar, que ahora estaba teñido de rojo. Salió el sol y llegó el amanecer. De regreso a la cabaña, en su propia habitación, Carnes comenzó a contemplar cuidadosamente el plan para formar escuadrones. Sin embargo, a pesar de su intención de gestionar meticulosamente a la tripulación, Carnes descubrió que sus pensamientos se dispersaban un poco después de un tiempo. Hasta el punto de que ya estaba considerando implementar un sistema Legión una vez que la tripulación fuera suficiente. Cuando volvió a la realidad, Carnes no pudo evitar reírse de sus propios pensamientos dispersos. Jeje, ya estoy pensando en un sistema Legión cuando hay poco más de 70 tripulantes. ¿No descansé lo suficiente? No puedo creer que tengo momentos en los que no puedo concentrarme. Hablando solo, Carnes inconscientemente miró por la ventana de su habitación, contemplando el vasto mar más allá. Después de una breve contemplación, Carnes sacudió la cabeza con una sonrisa. Olvídalo, una gestión demasiado meticulosa sería demasiado restrictiva. Empecemos simplemente estableciendo 2 escuadrones. Podemos considerar la transición al sistema Legión más adelante. En la isla donde atracaron los piratas del emperador Gale. En una casa a media ladera de la montaña, no lejos del pueblo. Jefe. Nison y los milicianos perdieron la batalla. Los piratas ya desembarcaron en la isla. Ubicado en el interior de una casa, sobre una silla cubierta con piel de animal. Un hombre alto con cabello negro hasta los hombros y una cicatriz en el rostro respondió a las palabras. Inmediatamente, bromeó, incapaz de contener su diversión. Por supuesto. ¿Cuántas veces lo he dicho? La milicia de Nison es inútil excepto por su gran número. El hombre que informó la situación no pudo evitar mostrar una sonrisa halagadora al escuchar esto. El jefe tiene razón.
¿Qué debemos hacer entonces? ¿Reunimos a nuestros hermanos y nos ocupamos de ellos? Anteriormente, Nison envió a alguien para invitarte a actuar. Noruko se burló con desdén. HMPH, son solo simples piratas. Son aquellos que no pudieron sobrevivir en tierra y terminaron vagando por los mares. Para hacerles frente, solo necesitamos reunir algo de mano de obra. El hombre preguntó tentativamente. ¿Debo ir a reunir algunos hermanos ahora? Noruko agitó la mano con desdén. Adelante. Dado que estos tontos incompetentes han puesto un pie en mi territorio, debería darles una lección y hacerles darse cuenta de la diferencia entre ellos y nosotros. Está bien. El hombre respondió con una sonrisa y salió corriendo lleno de alegría. Al otro lado, en un pequeño pueblo. Después de sufrir una devastadora derrota contra los piratas del emperador Gale en la costa, numerosos milicianos regresaron a la ciudad como perros apaleados. Nison, el líder de la milicia, entró en coma y yació en una cama de hospital. Los demás milicianos también se encontraban en estado lamentable, todos con heridas. Los médicos de la clínica, junto con 2 jóvenes enfermeras, atendían sus heridas. Curiosamente, aunque la clínica estaba llena de gente, reinaba un silencio inquietante. Todos los milicianos mantuvieron la cabeza baja, en silencio. Después de pasar una cantidad considerable de tiempo tratando las heridas de todos, la enfermera que sostenía las medicinas miró a los milicianos que llenaban la clínica y no pudo evitar sentir pena. Esta vez, todos están heridos y Nison todavía no se ha despertado, respondió la otra enfermera, mirando a los pacientes en la habitación. Sí, después de todo, esta vez se encontraron con un grupo de fugitivos a la deriva en el mar. La enfermera que sostenía la medicina miró hacia afuera de la clínica y suspiró. ¿Qué diablos está haciendo la marina? ¿Por qué hay tantos piratas en los mares? La marina debería capturarlos y encarcelarlos. Mientras las 2 enfermeras conversaban, de repente llegó un grito desde la habitación interior. Nison. Nison, estás despierta. Al escuchar esto, los milicianos de la clínica levantaron la cabeza abruptamente e instintivamente corrieron hacia la fuente de la voz. Mientras tanto, Nison, que se había despertado, luchaba por sentarse en la cama. Sostuvo con fuerza la mano de un miliciano a su lado y preguntó con urgencia, con voz ronca. ¿Qué pasa con esos tipos? ¿Los piratas? Se han ido. Todos los milicianos bajaron la cabeza al unísono y guardaron silencio. Al ver su silencio, Nison se puso ansioso. Habla. No escuché los gritos de la gente del pueblo. ¿Se han retirado los piratas? Dímelo rápido. Después del urgente interrogatorio de Nison, pasó un rato antes de que un miliciano apretara los dientes y hablara con voz profunda. No. Ellos, no se han ido. Ellos, ya han aterrizado en la isla. Nison tembló por todas partes, sus ojos perdieron el brillo e incluso su cuerpo pareció perder fuerza. Pero pronto recuperó la compostura y volvió a preguntar. ¿Qué pasa con Noruko? ¿Dónde está ese tipo? ¿Qué pasa con esos bandidos? ¿Intentaron detenerlos? El miliciano meneó la cabeza. No, no vimos ni rastro de esos bandidos. Y ahora es demasiado tarde. Los piratas, ya han entrado en la ciudad. Nison. Ayúdame a levantarme. Miliciano. ¿Qué planeas hacer? Acabas de despertar, tu cuerpo está débil, todavía no puedes levantarte de la cama. Al ver que sus camaradas no lo ayudaron a levantarse y en cambio lo presionaron contra la cama, Nison se enfureció y gritó. Esos infames piratas ya entraron a la ciudad. ¿Cómo puedo quedarme aquí y esconderme en paz? Su mera presencia hará que la gente tema perder a sus seres queridos y sienta terror. Ahora que han entrado en la ciudad, si no los expulsamos, la gente de la ciudad quedará atrapada en un miedo sin fin. Mientras los gritos llenos de ira de Nison resonaban en la clínica, todo el lugar quedó en silencio. Nison lo miró con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de incredulidad. Después de un rato, bajó la cabeza avergonzado. Sin muchas palabras, sin necesitar ayuda, lentamente se puso de pie. Miliciano. ¿Qué piensas hacer? Nison hizo una pausa por un momento, luego continuó subiendo mientras hablaba. Sé que no soy rival para ellos. Pero aún así, tengo algo que quiero proteger. Tengo seres queridos por quienes estoy dispuesto a sacrificar mi vida para protegerlos. Si dejo que mis seres queridos mueran a manos de esos infames piratas, prefiero luchar contra ellos hasta el final, aunque sea una lucha inútil. Me enfrentaré a ellos, incluso si eso significa una muerte segura. Las palabras de Nison fueron tranquilas, pero sus ojos estaban llenos de una determinación sin precedentes.
Sus camaradas no pudieron evitar sentirse conmovidos por su inquebrantable determinación. ¿No es un poco exagerado establecer una recompensa de 50 millones de bayas por un pirata novato? Fumador. Un hombre de mediana edad, con un ligero sobrepeso y vestido con una bata blanca de la marina, hablaba tranquilamente desde la cabecera de la mesa de conferencias. Al escuchar estas palabras, muchos oficiales de la infantería de marina en la sala voltearon la cabeza para mirar a Smoker. Smoker dio una profunda calada a su cigarrillo antes de hablar lentamente. No es una exageración. Su amenaza es significativa, mucho mayor que la de un pirata promedio. Cuando lo encontré en el mar, era solo uno de los miembros de su tripulación, o mejor dicho, un miembro de alto rango, y no teníamos medios para defendernos de él. Ni siquiera tenía confianza en poder sobrevivir contra él. El hombre de mediana edad que presidía la mesa miró profundamente a Smoker. El éxito o el fracaso de tu encuentro no define el nivel de la recompensa. Lo sé. El fumador no refutó. El hombre de mediana edad a la cabecera de la mesa suspiró levemente. Ah, un pirata novato con una recompensa inicial de 50 millones de bayas. Esto nunca había sucedido antes. Además, no hemos oído que haya causado ningún problema. Smoker respondió. Yo tampoco había oído hablar de sus hazañas antes. Todo lo que sé es que cuando lo encontré en el mar, incapacitó a todo el buque de guerra, incluidos varios cientos de soldados y a mí, con un solo aliento. Al escuchar el relato de Smoker, los oficiales de la marina presentes quedaron desconcertados e intercambiaron miradas de incredulidad. El hombre de mediana edad que presidía la mesa permaneció en silencio durante un rato antes de hablar. Es difícil justificar una recompensa de decenas de millones basándose en meros rumores. Además, una vez que se alcanza el nivel de 50 millones de berries, la sucursal no puede publicar de forma autónoma un cartel de búsqueda. Hay que presentarlo al gobierno. Es difícil para un recién llegado tener una recompensa inicial de 50 millones de berries aprobada por el gobierno. Smoker se levantó lentamente. Lo sé. Pero creo que cuando escuchen lo que les he dicho, aprobarán esta recompensa. Independientemente del resultado final, envía la información que le di a los superiores. Tengo otros asuntos que atender, así que me iré. Después de un momento de contemplación, el contraalmirante asintió levemente. Entiendo. Lo presentaré sinceramente. Gracias. Smoker expresó su gratitud y luego se giró para salir de la sala de reuniones. El contraalmirante luego se volvió hacia las personas que quedaban en la sala. Bueno, entonces sigamos, la isla donde atracaron los piratas del emperador Gale. Los miembros de la tripulación se dispersaron por la ciudad, algunos en grupos se dirigieron a la taberna de beber, otros compraron ropa y otros exploraron los puestos de comida locales. Todos se comportaron con calma y no provocaron ningún problema en la ciudad. Los residentes de la ciudad no sabían que eran piratas, solo los encontraban desconocidos y no se podía jugar con su apariencia de espadas. Frente a una carnicería que vendía carne fresca, un miembro de la tripulación de bajo rango con una espada se detuvo. Al mirar la carne fresca que se exhibía en la tienda, el miembro de la tripulación no podía quitarles los ojos de encima. Había pasado mucho tiempo desde que comieron carne fresca de la tierra después de estar a la deriva en el mar durante tanto tiempo. El carnicero notó que el miembro de la tripulación miraba la carne y sonrió. ¿Quieres comprar algo de carne, joven? El miembro de la tripulación de bajo rango miró hacia arriba con una sonrisa. Sí. ¿Cuánto cuesta la carne aquí? Me la llevaré toda. Aunque el carnicero tenía una buena cantidad de carne, su equipo tenía un gran número de miembros, más de 70 personas. La carne en la tienda probablemente solo duraría un par de comidas. Al escuchar la intención del cliente de comprar toda la carne, el carnicero quedó desconcertado pero luego sonrió. ¿Hablas en serio? Todas estas son carnes frescas, comprar todo en mi tienda costaría casi 1 millón de bayas. El miembro de la tripulación de bajo rango asintió con una sonrisa. Si lo compro y lo traigo de vuelta, será el almuerzo perfecto para hoy. El capitán y los demás estarán encantados. Oh, también debería comprar unos cuantos barriles de vino. Tendré que ir a comprarlos. Más tarde. Con esos pensamientos en mente, el miembro de la tripulación de bajo rango sacó su billetera. Al abrirlo, descubrió que solo había alrededor de 100.000 bayas. Sin embargo, no estaba preocupado. Sacó todo el dinero de su billetera. Tengo 150.000 bayas aquí. Considérelo un pago inicial. Retiraré parte de la carne ahora y recibiré el resto del dinero más tarde, cuando pueda pagar el total.
Dicho esto, el miembro de la tripulación de bajo rango estaba a punto de entregarle el dinero al carnicero. Pero en ese momento, alguien chocó repentinamente contra él. Debido al impacto repentino y contundente, el miembro de la tripulación de bajo rango retrocedió 2 pasos. El dinero que tenía en la mano se esparció por el suelo porque no podía retenerlo. Antes de que el miembro de la tripulación de bajo rango pudiera reaccionar, sonó una voz burlancia. «Mocoso, ¿no tienes ojos?». Al escuchar estas palabras, el rostro del miembro de la tripulación de bajo rango inmediatamente se volvió sombrío. Levantó su mano izquierda y la colocó en la empuñadura de su espada de cintura. El miembro de la tripulación de bajo rango miró fríamente en la dirección de donde venía la voz y habló con un tono gélido. En ese momento, frente al miembro de la tripulación de bajo rango, había un grupo de 7 personas, siendo el líder bandido de esta isla, Noruko. Sin embargo, el grupo de bandidos no tomó en serio sus palabras hostiles. Pronto, los bandidos de ambos lados despejaron el camino y Noruko salió lentamente. Mirando hacia abajo desde un punto de vista más alto, Noruko miró al miembro de la tripulación de bajo rango, con el rostro lleno de burla desdeñosa. Jeje, ¿entonces esto es lo que llaman pirata? Solo un montón de gente inútil. Mientras las palabras de Noruko caían, resonó el sonido nítido de una espada desenvainada. Una espada larga emergió lentamente de la cintura de un miembro junior de la tripulación. Noruko entrecerró los ojos ante esta vista y habló de manera un tanto burlancia. «Oh. Me toqué un nervio. ¿Te estás enojando y listo para desenvainar tu espada?». Contrariamente a las expectativas de Noruko, el miembro más joven de la tripulación no parecía demasiado enojado. En cambio, su voz era sorprendentemente tranquila. ¿Has decidido dónde quieres que te entierren? La espada larga fue completamente desenvainada y sostenida firmemente por el miembro más joven de la tripulación. Jajaja, aterrador, aterrador. Los piratas son realmente aterradores. Los bandidos de los alrededores hicieron eco de las risas. Aunque se rieron, sus acciones no fueron a medias, ya que todos revelaron sus propias armas. Uno de los bandidos incluso dio un paso adelante, sosteniendo su arma y miró al miembro más joven de la tripulación con una expresión burlancia. «Jefe, déjame intentarlo». Noruko agitó la mano con desdén y dijo. «Adelante, déjale entender la situación». El bandido, con una sonrisa siniestra, se acercó con su espada en alto. El miembro más joven de la tripulación no desperdició palabras y se lanzó hacia adelante con paso rápido. El bandido también avanzó a grandes zancadas, blandiendo su espada con todas sus fuerzas. Con un sonido penetrante, la espada larga cayó en un poderoso corte. El miembro más joven de la tripulación respondió con un movimiento hacia arriba. El sonido claro del choque del acero resonó cuando volaron chispas donde se encontraron las 2 espadas. Aunque la espada del bandido no se le escapó de las manos bajo el contraataque del miembro más joven de la tripulación, aún así fue empujada hacia atrás. Esto sorprendió al bandido. «Este tipo. ¡Qué fuerza!». Mientras los pensamientos del bandido fluctuaban, el miembro más joven de la tripulación ya se estaba preparando para el próximo ataque. Sin embargo, el bandido aún tenía que retraer su espada empujada hacia atrás. Sin dudarlo, el miembro más joven de la tripulación blandió su espada con fuerza, apuntando al cuello del bandido. La espada larga y afilada atravesó, acompañada por el sonido del viento desgarrado. Pero para el bandido, fue como un requiem de muerte. «Maldita sea. Muévete». Rápido, con un sonido de corte, la cabeza del bandido salió volando. En el cuello cortado, sangre cálida y carmesí se esparció como una fuente en el aire. Frente a esta escena repentina, cuando la cabeza de su camarada fue cortada con un solo golpe, el grupo de bandidos se congeló, con sus rostros llenos de terror. Incluso Noruko, al presenciar esta escena inesperada, sintió un miedo sin precedentes, lo que le hizo dar un paso atrás instintivamente. Después de matar a una persona, el miembro más joven de la tripulación no se quedó. Giró la cabeza y su mirada fría se fijó directamente en Noruko. Esa mirada hizo que Noruko se estremeciera, mientras una sensación escalofriante surgía desde sus talones hasta la parte superior de su cabeza. Noruko usó ambas manos para arrastrar a 2 bandidos que estaban a cada lado de él frente a él, mientras ella continuaba retirándose. A pesar de que estaba solo y se enfrentaba a numerosos enemigos, el miembro más joven de la tripulación no dio un solo paso atrás. Por el contrario, cargó directamente hacia Noruko. Los 2 bandidos arrastrados al frente por Noruko solo pudieron apretar los dientes y gritar mientras corrían hacia adelante.
En la retaguardia, viendo a su lado enfrentarse a dos oponentes, Noruko todavía se sentía algo incómodo. Casualmente agarró a otro subordinado a su lado y le ordenó en voz alta. Tú, vete también. Mátalo. Después de tirar de él, giró la cabeza y les gritó a los subordinados restantes. Todos ustedes, ataquen. Carguen juntos. Aunque los tres bandidos también tenían algo de miedo, no dudaron demasiado. Blandieron sus armas y gritaron mientras corrían hacia el miembro más joven de la tripulación. Frente al cerco de 5 personas, el miembro más joven de la tripulación fue inmediatamente rechazado y se encontró en desventaja. En el mismo momento, la gente en la calle también reaccionó ante la situación. Cuando le cortaron la cabeza al bandido, el cadáver sin cabeza cayó en un charco de sangre, lo que provocó que los rostros de todos los residentes palidecieran en un instante. Muerto, alguien está muerto. La gente en la calle gritó de miedo y se dispersó en todas direcciones. Al mismo tiempo, gritaron fuerte. Sin embargo, ni los piratas ni los bandidos prestaron atención a las reacciones de los vecinos de los alrededores. En este momento, no tenían el lujo de distraerse. Frente al asedio de 5 hombres, el miembro más joven de la tripulación luchaba por defenderse. Pero a los 5 bandidos tampoco les iba mucho mejor. Participaron en docenas de rondas de batalla. Al final, el miembro más joven de la tripulación apretó los dientes y se arriesgó, intercambiando heridas por su vida. La espada larga y afilada le cortó la espalda, dejando una larga cicatriz y salpicando sangre en su espalda. En el mismo momento, el miembro más joven de la tripulación tomó represalias ferozmente, blandiendo su espada hacia el bandido frente a él. Bajo el poderoso golpe del miembro junior de la tripulación, el bandido murió en el acto, salpicando sangre. 1v5, un poderoso contraataque. Esto hizo que los 4 bandidos restantes sintieran un escalofrío en sus corazones y un miedo escalofriante. Este tipo es un monstruo. Enfrentar a 5 personas al mismo tiempo y aún así matar a una. Yo tampoco quiero morir. No perdieron su espíritu de lucha por la muerte de su camarada. Por el contrario, ante la amenaza de muerte y el deseo de sobrevivir, los 4 bandidos parecieron volverse locos, lanzando un asalto aún más intenso contra el miembro más joven de la tripulación. Noruko, que estaba en la retaguardia, observó la feroz batalla frente a él, vio caer a otro de sus subordinados, y su respiración se aceleró. Con manos temblorosas, Noruko sacó un arma corta de su cintura y apuntó temblorosamente al miembro más joven de la tripulación que todavía estaba peleando. Muere, bastardo. Noruko gritó con voz temblorosa. Y ella apretó el gatillo. Con un disparo, la boca del arma corta estalló en llamas y la bala salió disparada directamente al pecho del miembro junior de la tripulación. La bala se incrustó en su cuerpo. Este ataque repentino hizo que la figura del miembro más joven de la tripulación vacilara un poco. Y fue precisamente esta pausa momentánea la que asestó un golpe fatal al miembro más joven de la tripulación en esta intensa batalla. Varios destellos fríos parpadearon y los 4 bandidos blandieron sus espadas consecutivamente. Simplemente escuche el sonido de Spurt. El brazo derecho del miembro más joven de la tripulación, que sostenía la espada, fue cortado directamente por los bandidos. La espada larga fuertemente agarrada, junto con el brazo del miembro más joven de la tripulación, cayeron al suelo juntos. Los ataques de los bandidos no terminaron ahí. Continuaron con 3 strikes consecutivos. El pecho del miembro más joven de la tripulación quedó con 2 profundas heridas de espada. Incluso su brazo izquierdo casi fue cortado por un solo golpe del bandido. La sangre carmesí salpicó. El miembro más joven de la tripulación cayó directamente al charco de sangre. Los miembros dispersos de los piratas del emperador Gale en varias partes de la ciudad. Al escuchar el sonido de la conmoción, todos volvieron la cabeza hacia la fuente del ruido. Mientras Noruko veía cómo le cortaban el brazo derecho y le rompían casi por completo el brazo izquierdo, con heridas de bala y varios cortes en el cuerpo, se desplomó en un charco de sangre, un miembro de la tripulación de bajo rango. Noruko todavía sentía una persistente sensación de miedo después de recuperarse un poco. Después de un breve momento, una sonrisa forzada apareció en su rostro. Jeje, ahora sabes el costo de desenvainar tu espada contra mí, bastardo. Noruko maldijo mientras enfundaba su pistola y caminó hacia el miembro de la tripulación de bajo rango. Mirando a sus 4 subordinados supervivientes, Noruko ajustó sus emociones y habló con un toque de tristeza. Recuperad a nuestros hermanos caídos. No dejaremos que esto pase. Vuelve y reúne al resto de nuestros hermanos.
Estos piratas mataron a 2 de los nuestros y haré que toda su tripulación pirata pague con sus vidas. Sí. Los 4 bandidos respondieron y comenzaron a preparar los cuerpos de sus compañeros. Mientras se iba, Noruko le dio una fuerte patada al cuerpo del miembro de la tripulación de bajo rango. Sin embargo, fue en ese momento. En las calles y callejones donde la gente ya se había dispersado, reaparecieron figuras. El primero en emerger fue un hombre con una espada larga en la cintura. Miró al miembro de la tripulación de bajo rango que yacía en un charco de sangre y luego a Noruko, que acababa de patear al miembro de la tripulación. Su expresión era inusualmente fría. Al ver la apariencia del hombre, la expresión de Noruko se congeló, mostrando claramente miedo mientras daba un paso atrás y tartamudeaba. ¿Tú, también estás con este chico? El hombre permaneció en silencio, y la única respuesta a Noruko fue el sonido de su espada al ser desenvainada. Luego, aparecieron aún más figuras en las calles y callejones. 2, 4, 5, 7, sus números siguieron aumentando. Y sin excepción, todos tenían espadas largas en la cintura. Todos eran miembros de la tripulación pirata del emperador Gale. Cuando vieron al miembro de la tripulación de bajo rango tirado en un charco de sangre y al grupo de Noruko a su lado, sus rostros se volvieron fríos. Sin decirle una palabra, solo el sonido de las espadas desenvainadas resonó por las calles y callejones. Noruko no podría estar más consciente de la situación que se desarrolla ante sus ojos. Al segundo siguiente, se dio la vuelta y corrió para salvar su vida, gritando de terror. Los miembros de la tripulación rápidamente desenvainaron sus espadas y lo persiguieron. Swoosh. Swoosh. Swoosh, del otro lado, en un cuartel general de la Marina, Marineford. Decenas de personas estaban ocupadas, de pie o sentadas, sosteniendo un documento tras otro, trabajando en sus escritorios. Sin embargo, en medio de esta atmósfera ajetreada, una persona parecía fuera de lugar. Llevaba gafas de lectura de montura redonda y tenía algunas manchas de la edad en la cara. Sentado al fondo del estudio, ante un gran escritorio, sostenía un periódico en una mano y un cigarrillo en la otra. Comparado con las ocupadas figuras de los demás, parecía inusualmente tranquilo. Viejo, te traje el trabajo de hoy. En ese momento, entró una chica con un montón de documentos en los brazos y luciendo una alegre sonrisa. Al escuchar la voz de la niña, el anciano dejó el periódico y miró hacia arriba, con una sonrisa en su rostro. Aya se acercó al escritorio del anciano con una sonrisa y colocó la pila de documentos encima. Fuma menos, no es bueno para la salud. El anciano ignoró el comentario y agitó la mano con una sonrisa. Oh, de todos modos no me quedan muchos años. Si no puedo fumar un poco, es mejor que esté muerto. TSK, ¿cómo puedes decir palabras tan desafortunadas? Aya chasqueó la lengua un par de veces, reprochándole levemente. El anciano sonrió en respuesta. Está bien, no lo diré más. Entonces, ¿cuántas personas hay esta vez? Con estas palabras, el anciano recogió los documentos que Aya había dejado cerca. Esta vez hay un total de 43, incluidos 2 piratas potenciales de alto rango. El resto tiene recompensas crecientes. Al escuchar esto, la expresión del anciano se agrió un poco. Ya veo. ¿Hay 2 piratas más con recompensas que superan los 100 millones de bayas hoy? Estos tipos siguen apareciendo sin cesar. Aya hizo un puchero con los labios. No podemos atrapar a todos estos tipos infames. ¿Qué hay de los otros anuncios de recompensas? Preguntó el anciano, levantando la cabeza. Aya respondió. Siguiendo sus instrucciones, los anuncios se están revisando y los valores crecientes estarán listos para publicarse mañana. Si todo por su parte está bien, podemos enviarlos pasado mañana como de costumbre. El anciano asintió, satisfecho con la respuesta de Aya. Estaba envejeciendo, ya tenía 70 años este año, y ya era hora de que se jubilara. Pero antes de eso, necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden aquí. Ajustándose las gafas de lectura, el anciano comenzó a revisar los documentos que había traído Aya. Me iré ahora y no te molestaré más, dijo Aya, despidiéndose y alejándose del escritorio del anciano. Justo cuando daba unos pasos, de repente recordó algo y se volvió. Oh, por cierto, hay un pirata aquí. Revisé los registros, y esta es su recompensa inicial. Aunque no supera los 100 millones, la solicitud de recompensa está fijada en 50 millones de bayas. ¿Echas un vistazo? Dicho esto, Aya le entregó un documento descubierto al anciano. El anciano miró a Aya pero dijo con calma. Déjalo a un lado por ahora. Terminaré de repasar esto primero.
Oh, respondió Aya y colocó el documento en el escritorio del anciano. El anciano lo miró distraídamente antes de continuar leyendo los documentos que tenía en las manos. Sin embargo, después de leer algunas líneas, de repente sintió que algo andaba mal con el documento que Aya le había entregado. Esto le hizo girar la cabeza para mirar otra vez. En la primera página del documento se adjuntó una fotografía. En la foto, había un joven con una espada larga de color blanco plateado colgando de su cintura. Al mirar el rostro del joven, el anciano parpadeó, sintiendo una sensación de familiaridad. Se quitó las gafas de leer y las secó, algo dudoso. Al ver la reacción inusual del anciano, Aya preguntó confundida. ¿Qué pasa? Algo no sucede, ¿verdad? El anciano sacudió la cabeza y volvió a ponerse las gafas de lectura limpias. No es nada, solo una sensación extraña. Siento como si hubiera visto esta foto en alguna parte antes. Déjame echar un vistazo más de cerca. Dicho esto, el anciano dejó los documentos que tenía en la mano y recogió el único documento que estaba sobre el escritorio. Mientras miraba a la persona de la foto, cuanto más miraba, más profunda familiaridad sentía. Y cuando su mirada se movió hacia abajo y vio el nombre escrito debajo de la foto, de repente se puso de pie, provocando un fuerte ruido sordo. Aya, que estaba a su lado, se sorprendió por la repentina acción del anciano. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasó? Preguntó, sorprendida. Esta vez, el anciano no respondió a las palabras de Aya. Su mirada estaba fija en la foto y el nombre del documento, sus ojos temblaban como un terremoto y su rostro se llenaba de una expresión de incredulidad. ¿Cómo es esto posible? La voz del anciano tembló. Viejo. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema con esta información? Al ver al anciano en tal estado de pánico, Aya también se puso algo ansiosa y preguntó. No solo Aya, sino incluso los demás en la habitación, al escuchar la conmoción causada por el anciano, instintivamente detuvieron sus acciones y miraron hacia él. ¿Qué pasó? El viejo no se ve muy bien. Nunca esperé que el anciano normalmente sereno mostrara tal expresión. Las discusiones en susurros se extendieron entre la multitud debido al comportamiento inusual del anciano. Al darse cuenta de esto, el anciano respondió suavemente. Pero no te ves bien. Aya vaciló un momento y preguntó. ¿Deberíamos ir a ver a un médico? No estoy bien. Esta vez, la voz del anciano sonó firme y fuerte. Incluso Aya, que normalmente era favorecida por el anciano, no se atrevió a hablar debido a su comportamiento. Al darse cuenta de su propio error, el anciano hizo una pausa por un momento y luego le habló suavemente a Aya. De verdad, estoy bien. No te preocupes por mí. Yo, solo necesito descansar un poco, eso es todo. Mientras hablaba, el anciano se cubrió la cara con la mano. Sabía que la conmoción que sentía por la información que tenía delante ya no podía ocultarse con palabras. La expresión de su rostro, cambiada por su confusión interior, fue suficiente para revelarlo todo. Te ayudaré a descansar, dijo Aya, a punto de dar un paso adelante. Pero el anciano inmediatamente levantó la mano para detenerla y suavemente dijo. No, no es necesario. Quiero estar solo por un rato. Ve a ocuparte de tus propias tareas. Sosteniendo la información, el anciano se giró y se fue, sin darle a Aya ninguna oportunidad de hablar más. Aya permaneció atónita en su lugar, sin saber qué hacer. No podía entender por qué el amable anciano había cambiado así de repente hoy. ¿Por la información que le acabo de entregar al anciano? Cambió así después de ver la información. ¿Eso significa que el viejo conoce a ese pirata llamado Carnes? Sus pensamientos fluctuaron mientras Aya reflexionaba. Muchos colegas curiosos que se preguntaban qué había pasado también se reunieron a su alrededor y le preguntaron. ¿Qué le pasa al viejo? Incluso cuando hay problemas importantes, nunca lo había visto tan mal. Aya no reveló su propia conclusión a los demás. Si el anciano le estaba ocultando algo, significaba que, sin importar lo que fuera, no quería que nadie lo supiera. En ese caso, ella también mantendría este asunto confidencial para el anciano. Incluso si su conclusión resultó ser incorrecta, el anciano ha estado bajo mucha carga de trabajo estos días. Ya es viejo y no goza de la mejor salud. Hoy vio información sobre 2 nuevos piratas notorios, por lo que está un poco enojado. Aya explicó con una sonrisa. Al escuchar esto, todos entendieron de repente. ¿Qué más podría ser? Muy bien, todos, no se reúnan aquí. Vuelvan a sus propias tareas y yo volveré a las mías. Después del anuncio de Aya, la multitud reunida se dispersó y regresó a sus estaciones de trabajo, ocupándose una vez más.
El anciano retuvo la información y rápidamente se dirigió a la sala de archivos. Sin embargo, su mirada no se detuvo en los estantes donde se guardaban los archivos a ambos lados. Caminó hasta la parte más interna de la sala de archivos y comenzó a buscar. Después de buscar meticulosamente durante unos 10 minutos más o menos, el anciano vio una carpeta polvorienta colocada en un rincón. Se podía escuchar una pizca de emoción en la voz del anciano. El anciano extendió la mano y sacó la carpeta polvorienta. Después de quitarse el polvo de la superficie, abrió la carpeta de archivos. Sin embargo, tan pronto como la abrió, una expresión de decepción apareció en el rostro del anciano. Porque solo había una página de información en la carpeta del archivo. Y solo tenía unas pocas frases escasas. Se trataba de una isla infame. ¿Está todo solucionado?, murmuró el anciano, mirando distraídamente la información que tenía en la mano. Después de dudar por un momento, se dio vuelta y caminó hacia otro lugar. A diferencia de la sala de archivos cuidadosamente dispuesta, el anciano entró en un almacén. Esta habitación solía ser una oficina, pero fue abandonada después de que la oficina fue reubicada. Se convirtió en un trastero. Después de buscar y hurgar por un tiempo, el anciano todavía no podía encontrar la información que buscaba. Sin embargo, notó algo más. Allí, en el gabinete, había una pequeña pila de carteles de búsqueda viejos y amarillentos. La pila de carteles de búsqueda estaba cubierta de polvo y una sustancia negra desconocida. El anciano sacó los carteles de búsqueda, que tenían menos de 1 pulgada de grosor. El cartel de búsqueda más alto estaba en pésimas condiciones, con varios agujeros en el medio. Pero, afortunadamente, algunas partes todavía eran visibles. Debajo de la imagen del cartel de búsqueda, había un nombre escrito en negrita. Al ver este nombre, las pupilas del anciano se contrajeron ligeramente. Con una sensación algo incómoda, el anciano retiró con cuidado el primer cartel de búsqueda. Bajo la protección del primer cartel de búsqueda, se podía ver más en el segundo cartel de búsqueda. Sin embargo, todavía sufrió daños en varios lugares. En este cartel de búsqueda, aunque la figura en la columna de retratos estaba algo borrosa, los rasgos aún eran discernibles. A pesar de los daños en ambos lados del retrato, no fueron significativos. En la imagen del cartel de Se Busca, había un gran salón, con numerosos cuerpos caídos a su alrededor, y muchas personas paradas a ambos lados, empuñando armas y riendo a carcajadas. Y en el centro de la imagen había un trono exquisito y majestuoso. Era el trono exclusivo del rey. Pero en la imagen, el rey yacía junto al trono, en un charco de sangre. Un joven había ocupado su lugar en el trono. En la mano del joven, sostenía una espada larga de color blanco plateado, con una leve sonrisa en su rostro. El anciano comparó la imagen del cartel de búsqueda con la foto que tenía en la mano. Cuanto más comparaba, más sorprendido se volvía el anciano. Un sudor frío del tamaño de frijoles le corría por la cara y su voz temblorosa temblaba de asombro. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? El brazo derecho de Rox de Shebek. Carnes, el ex vicecapitán de los piratas de Rox, el emperador Gale. Él, en realidad todavía está vivo. ¿Cómo es esto posible? Mientras hablaba, los ojos del anciano temblaron violentamente, e incluso su cuerpo no pudo reprimir su ligero temblor. Su rostro se llenó de una expresión de incrédula sorpresa. El anciano se dio cuenta de repente, reprimiendo el pánico en su corazón por el momento. Comparó cuidadosamente a las personas de estos dos retratos. Después de un rato, de repente se echó a reír. Jejeje, sí. Debe ser así. Ese Carnes que una vez masacró mi ciudad natal debería haber muerto hace mucho tiempo. Incluso si no muriera, han pasado más de 40 años y no es posible que siga siendo tan joven como antes. Este es Carnes segundo. O tal vez el tercero. En sus palabras, la mirada del anciano volvió a la información que tenía en la mano. No me lo esperaba. Sus descendientes en realidad se parecen mucho a él. Casi cometo un error. Mientras tanto, en el Eternal Gale, donde se encontraba Carnes. Los miembros de la tripulación de bajo rango gravemente heridos y casi moribundos fueron restaurados a su estado original y volvieron a estar animados bajo el tratamiento de la técnica de reversión por parte de Utah. En cuanto a los bandidos que ocupaban la isla, por orden de Carnes, fueron completamente erradicados sin dejar nadie con vida. Al mediodía, después de que todos terminaron de almorzar, los piratas del emperador Gale emprendieron otro viaje. Aunque solo se produjo una pelea menor en esta isla, la influencia de Carnes creció significativamente.
Llegó a 437, lo cual fue bastante notable en comparación con el aumento durante la batalla con los marines en aquel entonces. Al mismo tiempo, después del incidente en el que los miembros de la tripulación de bajo rango casi mueren, Carnes se dio cuenta de la importancia de la comunicación. Obtener un lote de teléfonos exclusivos de Denmusi no fue un problema. La cuestión radicaba en el proceso bastante complicado. Carnes tenía numerosos miembros de tripulación y tenía la intención de equipar a cada uno de ellos con un Denmusi. Para evitar una situación en la que fueran separados y casi asesinados nuevamente. Sin embargo, adquirir una gran cantidad de teléfonos Denmusi no era algo que una persona común y corriente pudiera hacer fácilmente, especialmente para alguien como Carnes con una demanda tan alta. Además, los teléfonos Denmusi eran de diferentes tipos. Los más comúnmente disponibles se limitaban a una sola isla. Si la distancia era demasiado grande, se requería otro tipo de Denmusi. Y obviamente, Carnes no tenía el tiempo ni la energía para manejar todo eso. Fue entonces cuando entró en juego el papel del espíritu del barco. Esta tarde, todos los miembros de los piratas del emperador Gale representaban el emblema que simbolizaba a su tripulación pirata. Algunos dibujaron el emblema en tablas de madera, otros en sus armas y otros en sus ropas. En el momento en que el emblema tomó forma, poseía la misma característica viva que el espíritu del barco. Sin embargo, el espíritu del barco permaneció como el espíritu del barco y no pudo funcionar como un Denmusi. No podía transmitir las voces de los demás. Solo podía transmitir mensajes en su nombre. Sin embargo, su eficacia era comparable a la de un Denmusi. Además, incluso con una gran cantidad de miembros de la tripulación, el espíritu del barco no tenía ninguna presión. Después de resolver el problema de comunicación, Carnes buscó a Demiurge y discutió el establecimiento de divisiones. El método de división era sencillo. Dividir todo en partes iguales. El capitán de la primera división era Demiurge, y los miembros incluían 8 miembros de la tripulación de alto rango, 15 miembros de la tripulación de rango medio y 15 miembros de la tripulación de bajo rango. El capitán de la segunda división era Yuta, y los miembros incluían 7 miembros de la tripulación de alto rango, 15 miembros de la tripulación de rango medio y 15 miembros de la tripulación de bajo rango. Este era el plan original de Carnes. Sin embargo, Demiurge expresó una opinión diferente. Creía que Carnes siempre debería tener personas a su alrededor a las que pudiera llamar y, como capitán, no debería manejar todo personalmente. De lo contrario, sus subordinados perderían el propósito de su existencia. Al final, persuadido por los argumentos de Demiurge, Carnes le confió enteramente el establecimiento de las divisiones. Al día siguiente, temprano en la mañana, cuando Carnes despertó de su sueño y llegó a la cubierta del barco, encontró que todos los miembros de la tripulación se habían reunido allí, formando un gran círculo. Dentro del círculo, se podían escuchar sonidos de intensos combates. ¿Qué está sucediendo? Carnes estaba desconcertado por la escena que tenía ante él. En ese momento, Demiurge, quien dirigía todo, también se acercó a Carnes y le explicó. Están seleccionando a los 5 miembros de la tripulación más fuertes y de alto rango para servirle. ¿Servirme? Carnes parecía confundido. Justo cuando Carnes intentaba comprender la situación que tenía delante, la multitud que se había reunido repentinamente estalló en aplausos entusiastas. Tanto Carnes como Demiurge miraron instintivamente hacia la fuente del sonido. Parece que la selección ya ha terminado. Demiurge se empujó las gafas y habló en voz baja. Pronto, la multitud que se había reunido abrió paso a un camino. 5 miembros de la tripulación de alto rango salieron del interior y saludaron respetuosamente a Carnes. Carnes se quedó sin palabras por un momento e instintivamente se volvió hacia Demiurge, que estaba cerca. Además del establecimiento de las divisiones, Carnes contaba ahora con 5 seguidores a su lado. Y otros miembros de la tripulación se referían a ellos como los guardias del capitán. Varios días después, en cierta zona marítima, un barco de aspecto peculiar navegaba suavemente sobre la superficie del mar, como de costumbre. En el mástil había una vela rosa con un patrón pintado. El patrón representaba una calavera con cabello liso rosa. Y la apariencia de esta calavera indicaba que se trataba de un barco pirata. Capitán Bonney. Se ha emitido una nueva recompensa. Un hombre vestido con un traje estilo vaquero occidental subió emocionado a cubierta con el cartel de recompensas de hoy. Mientras tanto, al costado de la cubierta, había una mujer joven que vestía un mono de mezclilla combinado con una camisa blanca de manga corta.
Tenía el pelo largo y liso teñido de rosa y sus labios estaban adornados con un lápiz labial en forma de corazón. En ese momento, ella sostenía un trozo de pizza y se lo llevaba a la boca. Al escuchar las palabras del miembro de la tripulación, giró la cabeza y dijo de manera algo confusa. ¿En serio? Déjame verlo. Los piratas del Emperador Gale están en la zona marítima del Eternal Gale, su barco. En ese momento, al costado del barco, Carnes está sentado en la barandilla, sosteniendo una caña de pescar y pescando. De repente, se acerca un miembro de alto rango de la tripulación con una espada larga colgando de su cintura, llevando un periódico y un cartel de búsqueda. Es el capitán de los miembros de la tripulación de élite que salieron victoriosos del proceso de selección y también es conocido como Inouk, el capitán de los guardianes de Carnes. De pie junto a Carnes, Inouk le entrega el periódico y el cartel de búsqueda y dice en voz baja. Capitán. La entrega de hoy del New Seagull ha llegado y su cartel de búsqueda está incluido. Carnes gira la cabeza al escuchar esto y responde. Déjame ver. Tomando el cartel de Se Busca, Carnes mira primero el suyo. El fondo del retrato es un barco, probablemente tomado cuando abordaba un buque de guerra. Sin embargo, Carnes no le presta mucha atención. Sin embargo, cuando Carnes ve el monto de la recompensa en el cartel de buscado, no puede evitar reírse. 150 millones de bayas. ¿Eso es todo? Cualquier cazarrecompensas que venga se sentirá decepcionado, ¿eh? Al decir esto, Carnes no puede evitar estallar en carcajadas. Recuerda que cuando era solo un miembro regular de la tripulación de los piratas de Rocks, se encontró con este tipo de situaciones. En ese momento, su fuerza no se consideraba muy fuerte pero tampoco débil. Pero la recompensa por su cabeza era muy baja, solo unos pocos cientos de millones de bayas. Luego, un desventurado cazarrecompensas lo atacó y Carnes terminó dándole de comer a los peces. Pasa al siguiente cartel de búsqueda. Y la persona representada allí no es otra que Demiurge. Sin embargo, cuando Carnes ve la recompensa por Demiurge, se sorprende un poco. ¿Solo 37 millones de bayas? ¿Es tan bajo? Carnes murmura en tono desconcertado. Mientras tanto, del otro lado. En el cuartel general de la Marina. Como de costumbre, haya traído documentos que requieren la revisión del anciano. En comparación con el lote de documentos anterior, esta vez hay muchos menos. Como no tomará mucho tiempo, Aya decidió esperar a un lado por ahora. Se da cuenta de que la tech del anciano ha mejorado mucho en los últimos días. Y esto ha planteado un pensamiento en su mente. Realmente quiere preguntar por qué la expresión del anciano se volvió tan sombría después de ver ese documento ese día. Aún más, se pregunta por qué el anciano cambió la recompensa originalmente solicitada de 50 millones de bayas por la sucursal a 150 millones de bayas. Sin embargo, a pesar de estar en la punta de la lengua, Aya finalmente se abstiene de preguntar. La razón por la que el anciano ajustó la recompensa de Carnes de 50 millones de bayas a 150 millones de bayas es simplemente porque su nombre es Carnes y se sospecha que es Carnes II. Pasa el tiempo y han pasado varios días. Debido a tener un número considerable de miembros de la tripulación y la falta de suministros reabastecidos durante su última visita a la isla, los piratas del Emperador Gale de Carnes tuvieron que cambiar una vez más su rumbo original y dirigirse al cercano reino de Bulgaria para reabastecerse de suministros. Esta vez permanecerán un día en la isla del reino de Bulgaria. Carnes encuentra un hotel cercano donde quedarse. Carnes, Demiurge junto con Inouk, Lacey y Lidia, 3 miembros de los guardianes, vienen a un restaurante a comer. Esta vez, Yuta no está al lado de Carnes, ya que se puede suponer que fue de compras con Rika. Lacey tiene el pelo negro corto y lleva un arete en forma de cruz en la oreja izquierda. Tiene una cara bonita. Tiene el pelo largo y ondulado dorado y lleva una espada de estilo occidental que difiere de la mayoría de los miembros de la tripulación, colgando de su cintura. Después de ordenar sus respectivas comidas, Carnes y los demás esperan en silencio. El restaurante está lleno de gente, por lo que suena un poco ruidoso. En medio del ruido, de repente estalla una conmoción. Alguien está muerto. ¿Qué diablos está pasando? Me asusté muchísimo. Oye, estoy viendo cosas. ¿Está él, durmiendo? Mientras come. Afortunadamente, simplemente se quedó dormido. Fue un colapso repentino, realmente me asustó. Pensé que estaba muerto. Él puede quedarse dormido así. Es realmente extraordinario. En medio de la conmoción, Carnes también siente curiosidad y mira en dirección al disturbio.
Sin embargo, debido a la multitud reunida allí, Carnes no pudo ver lo que estaba sucediendo. ¿Quieres que convierta estos ruidosos insectos en cenizas? Demiurge dice de repente. Su comentario inesperado hace que Carnes se sorprenda un poco, pero luego sacude la cabeza y se ríe. No es necesario, déjalos en paz. Solo estamos aquí para comer. Dicho esto, Carnes ya no presta atención a la repentina conmoción. Y el instigador rodeado por la multitud, que provocó la conmoción, todavía duerme profundamente. Está sin camisa y lleva un sombrero de vaquero naranja con insignias de sonrisa y tristeza en el ala. Lleva un collar de cuentas rojas alrededor de su cuello y una daga colgando de su cintura. Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con las letras AC, con la S tachada. En su espalda, también hay un enorme tatuaje de calavera, y la barba blanca en el diseño se destaca de manera prominente.